Y el gobierno de Perú destacó que la reunión que sostendrán el próximo domingo en Lima los ministros de Relaciones Exteriores y encargados de la seguridad de los países de la comunidad andina, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, permitirá tomar decisiones para enfrentar el crimen transnacional. Los países miembros de la comunidad andina acordaron la semana pasada reunirse el próximo 21 de enero en Lima para tomar medidas concretas y efectivas para luchar contra la criminalidad organizada transnacional tras la ola de violencia que se desató en Ecuador. El acuerdo fue tomado a propuesta de Perú durante la 23ª reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Exteriores, que fue convocada de manera virtual para analizar los acontecimientos de violencia en la República de Ecuador, precisó justamente la comunidad andina. Al término de la reunión de ministros de Exteriores se emitió un comunicado que condena los violentos sucesos acaecidos en la República del Ecuador, llevados adelante por grupos delincuenciales organizados transnacionales. Los ministros solicitaron a la Secretaría General de la CAN proveer los antecedentes existentes en el ordenamiento jurídico andino a fin de ofrecer a las autoridades andinas participantes propuestas que puedan ser adoptadas en la reunión a llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Por otra parte, el primer ministro peruano descartó que se vaya a ordenar un cierre de la frontera con Ecuador, luego de que esa zona fuera declarada en emergencia por la ola de violencia desatada por el crimen organizado. Justamente para conversar sobre este tema, tomamos contacto hasta ahora con Perú, donde se encuentra Luis González Posada, ex canciller de ese país, a quien le agradecemos que esté hasta ahora conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está usted, Luis? Gusto saludarlo. Bien, muchas gracias, buenos días y mi saludo a todos ustedes. Muchas gracias, Luis, por conectarse a esta hora con DNews, y justamente sobre este tema queríamos profundizar. ¿Qué le parece esta decisión de reunirse a través de la comunidad andina, canalizar las preocupaciones de los distintos países y coordinar un trabajo en conjunto pensando en una amenaza que también es conjunta, la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico? Miren, los graves episodios que han sucedido en Ecuador han sacudido a todo el continente, han puesto sobre la mesa el hecho que sabíamos, pero que no estaba fijado, digamos, en ninguna agenda, que estamos enfrentando una multinacional del delito. Y solamente esa multinacional puede ser derrotada en la medida que los países miembros del sistema coordinemos acciones conjuntas en diversas materias. Entonces, en función a este concepto, se va a reunir la comunidad andina, los ministros de Relaciones Exteriores, los jefes de la policía, del Ministerio del Interior, para primero analizar qué está pasando y en segundo lugar ponerse de acuerdo en qué medidas adoptar. Lo cierto es que tenemos una frontera caliente. Miren, el Perú, para tomar el caso nuestro, tiene una frontera con el Ecuador de 1.285 kilómetros, con Bolivia de 1.047, con Colombia de 1.626. Entonces, los cuatro países compartimos una frontera de 4.000 kilómetros, que incluyen el Pacífico y la zona selvática. Lo digo porque este tema de la delincuencia organizada se mueve por esas fronteras, penetra en nuestros territorios. En alguna oportunidad señalamos que había que tomar medidas drásticas sobre la sistemática desplazamiento de millones de personas de Venezuela. 8 millones han huido de una dictadura rapaz, genocida y corrupta por falta de alimentos, de seguridad, de medicina. De esos 8 millones, a Colombia entiendo que han ido 2.600.000, en el Perú se encuentran 1.500.000. Hay gente muy buena, estupenda personas, pero también han venido pues bandas de delincuentes feroces, criminales avisados como el Tren de Aragua y los Hijos de Dios, que están extorsionando, matando, secuestrando, cometiendo atrocidades en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Chile y en todos nuestros países, ¿no? Entonces estamos, digamos, cosechando esa situación
y esto amerita, repito, una acción conjunta de todos nuestros países en diversos niveles. Comenzando con uno, si me permite. Las cárceles están absolutamente sobrepobladas. En el caso de Ecuador, hemos visto hechos realmente increíbles. 400 presos han sido asesinados del 2020 a la fecha. Solamente hace 2 años se produjo un enfrentamiento en la cárcel de Guayaquil entre 2 bandas donde murieron 120 personas y los vencedores decapitaron a los vencidos y tiraron sus cabezas a los retretes, lo cual da una demostración de la ferocidad de estas bandas, ¿no? Y el estallido de la crisis ocurrió cuando el presidente Noboa, con toda razón, dijo hay que parar el delito, y para parar el delito debemos construir primero 2 grandes penales, ¿no? Uno en la Amazonía y otro en el Pacífico. Y después agregó que también estaban adquiriendo 3 barcazas, una a Inglaterra, Estados Unidos y Australia, para que ahí se trasladen los reclusos, que estén aislados de la sociedad, no tengan acceso, por ejemplo, a los celulares, porque ahora los tienen, a mi país también, y desde la cárcel planifican los crímenes y dan instrucciones a los delincuentes que están en el exterior. Esta noticia, que la anuncia el presidente del Ecuador, agregando que la empresa que va a construir esos penales es la misma que lo hizo con Bukele en El Salvador, generó el estallido de la crisis. Inmediatamente la delincuencia mandó el mensaje a nosotros: no nos van a hacer eso. De tal manera que tenemos que tomar medidas. Primero, construcción de nuevos centros penitenciarios. En el Perú hay penales que tienen hasta 700% de sobrepoblación, absolutamente hacinados, sin ningún control, ¿no? Y eso es grave. Y lo mismo pasa en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en todos nuestros países. Segundo lugar, reforzar la policía, los servicios de inteligencia. Tercero, una política migratoria conjunta, ¿no? Porque hay mucha gente que entra sin ningún control, sin antecedentes penales, y contribuye al sobredimensionamiento del delito. Entonces, hay medidas que tienen que tomar los países miembros del sistema, ¿no? Como tener una organización de inteligencia con intercambio de datos en vivo, en conjunto, para actuar coordinadamente. Esta es la lección que nos deja el Ecuador, y la respuesta ante una multinacional del delito es la acción internacional de nuestros países. Sí, Luis, usted ha enunciado varias medidas concretas que se pueden tomar y se puede avanzar. ¿Siente usted que se ha tardado la comunidad internacional, la comunidad latinoamericana o sudamericana puntualmente, en este caso, se ha tardado más en realizar un trabajo en conjunto para abordar el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado? Increíblemente han estado dormidos. Yo, por ejemplo, en varias oportunidades pedí que la OEA organice una conferencia especializada, así se llama, para analizar la problemática del crimen en la región. Nunca lo han hecho. Jamás. La OEA es un elefante blanco que no funciona, que es inoperante y no aborda temas concretos que afectan a los ciudadanos como este. Por ejemplo, como el tema migratorio. Entonces ha habido mucha tardanza, y al haber tardanza se ha acentuado la delincuencia, además en circunstancias, déjeme decirle, que el incremento de la droga en la región es muy grave, es altísimo. La droga que sale del Perú, de Colombia o de Bolivia, se traslada al Ecuador, y según los reportes que tenemos, no, el 60% de la droga que circula en muchos países del mundo tiene procedencia de los puertos ecuatorianos, pero el insumo proviene de nuestros países. Esta es la situación, y agrego nada más sobre la gravedad de Ecuador, diciendo que un reporte del Banco Mundial señala que el año 2020, Ecuador registraba 4.6 asesinatos por 100.000 personas. Esta cifra se ha incrementado a 46 asesinatos por cada 100.000 personas. Entonces estamos hablando de un incremento de 1000%
lo cual pues proyecta la dimensión de esta crisis. Es el momento, en suma, de actuar, de reforzar la policía, de pedir también apoyo a las Fuerzas Armadas, que no pueden ser o no deben ser convidados de piedra de esta tragedia continental, y actuar. Más que hablar, hay que actuar. Luis González Posada, ex canciller de Perú, le agradecemos esta conversación para analizar lo que está ocurriendo en Latinoamérica, particularmente ahí en Ecuador, en la frontera con Perú, uno de los países también que son tan afectados duramente por el narcotráfico. Queremos agradecerle esta conversación y que tenga muy buen día. Muchas gracias, buen día para ustedes. Muchas gracias.